Bueno, mi vida, soy hija adoptiva, es complicado, bueno, claramente. Están lejos. A ver, yo como argentina podría decir que hace 100 años todos los europeos que viajaron a Argentina fueron a quitarnos trabajo, tierras y todo, y los dos países que van decreciendo son Argentina y Venezuela. Bueno, pues muy buenos días, Malena. Buenos días, Iván. ¿Te gusta que te llamen Malena o prefieres...? Male. ¿Male? Sí, Ok. Male mejor. Vamos a tutear, ¿eh? Aquí estamos en un lugar donde hay confianza. No. Así que empiezo todas mis entrevistas haciendo una pregunta que me parece clave para poder conocernos un poco más y comenzar el camino en el que hoy quiero que nos veamos inmersos. Y es que me digas un adjetivo que a ti te defina como persona. Sociable, tal vez. ¿Por qué es sociable? Me parece que fue como que el eje que siempre tuve para moverme en mi vida en Argentina y lo que me ayudó mucho a poder estar acá de la manera cómoda que estoy. Cogemos la palabra, cogemos sociable y de ahí comenzamos el camino. Así que aquí Vale. comienza la curva de tu vida. Vale. Esto es La Curva de tu Vida. Hoy vamos a comenzar el trayecto desde la infancia. Muchas veces no lo hago así, cojo otros momentos vitales, pero hoy me gustaría empezar desde tu infancia y me gustaría saber cómo comenzó tu vida. Bueno, mi vida, soy hija adoptiva, así que mi vida comenzó siendo una aventura desde el momento cero. Me adoptaron cuando tenía nada, 0 días. Mis papás estaban inscriptos en un listado, les avisaron que mi progenitora iba a dar a luz, así que viajaron de Buenos Aires hasta la provincia de Entre Ríos, donde yo nací, y ahí comenzó nuestro bloque de 3, que yo siempre nos menciono como tal. Somos mi mamá, mi papá y yo, y siempre fuimos desde ese momento en realidad un bloque. Te adoptaron con 0 días. Sí. Es realmente raro porque normalmente se adopta con más tiempo y me gustaría saber si quieres contarlo el por qué o si sabes algo sobre tu madre biológica. No, la verdad que desconozco totalmente, sí sé su nombre, pero nunca más que eso. Simplemente es la mujer que me tuvo, por un lado decir, bueno, sí, agradezco por la vida que hoy tengo gracias a su decisión, pero tengo súper firme que mi mamá y mi papá son Miguel, Cristina, que me criaron desde el momento cero, y esa es mi vida y mi familia. ¿Nunca te has planteado el conocerla o saber algo más sobre ella? A ver, creo que todo hijo adoptivo tiene de a ratos en momentos de la vida, por ahí en la adolescencia, que uno tiene más curiosidades y más preguntas y está como que con discusiones con uno mismo, pero nunca pasó a más de un cuestionamiento interno. De momento, puedo decirte que en 23 años estoy bien así. Tal vez el día de mañana me pique ese bichito de nuevo y diga, bueno, tengo dónde conseguirlo, lo hago, pero creo que no, estoy muy bien así. He investigado y he visto bastantes estudios donde dicen que es bastante frecuente que los hijos adoptivos a lo largo de su vida recurran a ayuda psicológica. Sí que es verdad que suele ser más en casos en los que el hijo adoptivo haya vivido, ¿no? Un pasado con la anterior familia, pero me gustaría saber si esto te ha pasado a ti factura psicológica en algún momento y has tenido que tomar pues, ayuda psicológica o algún tipo de medidas, porque aquí reivindicamos mucho el papel de la salud mental y de la psicología y me gustaría saber sobre Sí, la verdad es que sí y no. No por el hecho de que crecí con eso y mis papás siempre me lo contaron y crecí
a medida de la edad que tenía me iban dando la información que me podían dar y que podía llegar a entender, entonces para mí fue súper natural. Sí, cuando uno es más grande y soy muy pro de ir al psicólogo y de recurrir a ayuda, la necesites o no, tal vez para ir a hablar con alguien que sea ajeno a tu círculo, y lo he tratado, pero no como un problema, sino como sanar y largar cosas que uno tiene dentro, que también parte de esto de ser súper pro psicólogo, creo que si uno no cuenta, no larga las cosas que siente, se pudren. Entonces lo he tratado, lo he hablado, pero no como un problema, sino como parte de contar mi vida. Vamos a continuar con la curva de tu vida. Esto pues es un camino en el que van a haber mejores momentos y peores momentos, y me gustaría darte una palabra y que tú me hables, y te voy a decir Argentina. Bueno, Argentina es mi lugar en el mundo, el lugar donde tengo mis amigas, donde tengo mi familia, a ver, mi mamá y mi papá sobre todo, y después viene el resto. Es el lugar donde me formé, soy lo que soy por mi paso en Argentina, en la educación, en la vida social. Mi todo es Argentina, y hace 5 meses que a mi todo Argentina se le está sumando un país nuevo, España, con el que no puedo decir nada. Ahora hace 5 meses que estoy muy feliz de estar acá, pero Argentina nunca va a dejar de ser mi lugar, mi Argentina, mi país, mi lugar en el mundo hasta ahora. ¿Por qué tomaste la decisión de irte a Argentina? Parte por curiosidad, parte de crecimiento personal. Cuando era más chica, tendría, no sé, 15 años, empecé a bromear con esto, ¿no? Cuando yo me reciba, que me voy a vivir a otro país para probar. Y siempre estuve bromeando un poco en mi casa, bromeando con mis amigas. Arranqué la carrera universitaria y me di cuenta que lo que había elegido, España, era un país donde la posibilidad de trabajar en comunicación estaba mejor cualificada, y que los autores que yo estaba estudiando en la uni, muchos eran autores contemporáneos españoles. Entonces dije, bueno, mi excusa de querer ir a probar se puede potenciar con que al estudiar una carrera tan amplia, hacer un máster en España y ver cómo me encuentro viviendo en otro país, esa experiencia de salir de la zona de confort. Así que eso fue un poco... Que el otro día estuve escuchándote, ¿no? y hablabas de la situación actual que hay en el país, en Argentina, incluso lo llevaste a comparar con Venezuela, y me gustaría si quisieras hablar un poco sobre esto y de cómo sentías que allí a lo mejor había más atrasos y etcétera. A ver, es súper triste verlo de este modo, pero sí, Argentina en los últimos años ha tenido bastantes conflictos, y a ver, te digo los últimos años, pero en realidad es cíclicamente. Por ahí es un país que está muy bien y al rato está muy mal, crisis de todo tipo. Es un país muy rico y que tiene mucha belleza, pero tal vez los argentinos no somos lo suficientemente capaces para que esa belleza esté en todos los sitios. Y la comparación que hice con Venezuela fue porque realmente hoy uno ve medios y los medios hacen esa comparación. Hay estudios, hay estadísticas donde mencionan que entre los países de Latinoamérica los 2 países que van decreciendo son Argentina y Venezuela. He visto que 4 de cada 10 personas están en pobreza. Sí, es tristísimo. Es tristísimo porque... O sea, lo digo para reivindicar un poco, ¿no? El papel vuestro, que creo que no es tanto vuestra decisión, sino de la gente, de los políticos, de... Es un poco todo. Yo creo que, bueno, Argentina está viviendo el tercer éxodo más importante de argentinos yéndonos del país. Y que, a ver, yo me vine a estudiar. Yo salí del país con la idea de venirme a estudiar, probar cosas nuevas, crecer profesional y personalmente. No quito el volver. A ver, yo sé que mi estadía en España, en Madrid, va a ser mínimo hasta agosto del próximo año. Puedo volver, a ver, tengo mi gente allá y eso tira muchísimo, pero a la vez si lo pienso como calidad de vida, en estos 5 meses por ahí viví cosas que en Argentina con la inseguridad no estaba pudiendo vivir. Cuando hablas de inseguridad, hablas de salir a la calle, de... Claro, de poder caminar tranquila por la calle siendo mujer, o por las noches siendo mujer u hombre también no es fácil. El tener tu móvil en la mano, cosas que para acá ustedes es muy cotidiano y es muy normal, para nosotros no lo es tanto. Y hace muchísimos años, esto no es cuestión del político de turno, ni mucho menos, es años y años de cosas que no han funcionado, que no han salido bien, y
día a día es una consecuencia nueva. Vamos a ahondar un poco en un terreno más personal y me gustaría saber, esta pregunta se la hago a todas las personas que se sientan aquí, y es, ¿cuál consideras que ha sido la peor curva de tu vida? El punto de inflexión más bajo. Creo que cuando uno es adolescente, que está en eso de replantearse muchas cosas, fue un momento donde en mi vida personal sucedieron algunas cosas bastante feas. Yo en su momento era muy practicante del catolicismo, sucedieron cosas muy puntuales que me hicieron irme totalmente de ahí y replantearme muchas cosas, y ahí fue creo que el momento donde le dije a mis papás, quiero ir al psicólogo porque me parece que tengo cosas por hablar. Eran, estos fallecimientos de gente cercana que me habían atravesado, eran gente joven que yo quería mucho, y y también esta pregunta de ¿y por qué me dieron en adopción? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y quién soy y qué no soy? Es esto de la adolescencia donde uno tiene 1001 preguntas y 1001 respuestas todos los días diferentes. Creo que ese fue el punto. Me interesa un poco eso que has dicho, me interesa mucho eso que has dicho de una, dejaste de ser católica. Sí, a ver, soy una persona que me bautizaron, tomé comunión, confirmación, terminé esos sacramentos y seguía yendo a la iglesia, iba los sábados, participaba en las lecturas, súper practicante, y de un día para otro pasaron 2 fallecimientos y dije, ¿cómo es esto que, a ver, si Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios está en todos lados, ¿por qué a estas 2 personas les pasó lo que les pasó, siendo tan buenos, tan jóvenes y con tanto por vivir, y hay tanta mala gente suelta que vive años y años sin tener ninguna consecuencia de sus actos? Dije, no, parece que... Podríamos decir que eres atea ahora. Sí, totalmente. Totalmente. Creo en mi mamá, mi papá, en mí y en las energías, no sé. ¿No te dio miedo comenzar esta aventura con 23 años, irte sola de tu país, llegar a un sitio nuevo, sin conocer a absolutamente nadie? Con 23 años, repito. A ver, miedos tenía en Argentina y tengo acá. Yo creo que uno todo el tiempo, toda la vida la va transcurriendo con más o menos miedos. Venirme sola en el medio de la pandemia, sí, obvio. Mucho miedo, y sobre todo por esto que yo te decía, yo siempre fui muy sociable y mi mayor peso era llegar a España y encontrarme sola y no hacer amigos, y qué voy a hacer sola. Y la verdad que esos miedos se fueron disipando porque al corto tiempo, 15 días de haber llegado, conocí a una chica que hoy es una gran amiga, y esa chica me presentó a sus amigos. Entonces hoy no me encuentro sola, pero los miedos siguen, uno extraña. En Argentina siguen pasando cosas familiares, cosas sociales, y uno se encuentra de este lado, pero creo que esos miedos se compensan con lo bueno que uno va viviendo, con la gente que conoce, con los buenos momentos. Entonces es como que una balanza que se va equilibrando. Hay días que estoy mejor, días que estoy peor, pero sin dudarlo, si hago una estadística, si hago un control es mucho más lo bueno que lo malo o que los miedos. Si contabilizáramos el número de veces que has mencionado a alguien, sin duda las personas que más han mencionado durante toda la entrevista han sido a tus padres. Sí. Y me gustaría saber, o me gustaría preguntarte, a ver cómo te planteo la pregunta, ¿cómo es la sensación? Porque yo, por ejemplo, también estoy fuera de mi casa, ¿no? Y tengo a mi madre lejos, pero sé que tengo la facilidad en cualquier momento de verla. ¿Cómo es tener tanta distancia con las personas que más quieres? Bueno, a ver, es complicado, claramente. Están lejos, pero a la vez estamos en un siglo donde nos acercan muchas cosas. Tener la facilidad de, yo estaba viniendo acá y hice FaceTime con ellos hasta el momento que toqué el timbre del piso. Estamos lejos, pero tengo la facilidad de poder estar comunicada todo el tiempo. Les envío fotos, me envían fotos, hacemos FaceTime, llamadas, y también sé que en el momento que si yo me siento muy mal y decido volverme, me van a estar esperando sin juzgarme en absoluto, y a la inversa, si necesito que en algún momento vengan por X cosa de que me pase, sé que también vendrían. Entonces es sí, estamos lejos, hay un montón de cosas que nos separan,
un montón de cosas, me refiero a kilómetros y a uso horario, pero en realidad el acompañamiento que tenemos y el apoyo que nos tenemos es como si yo estuviese en Rosario, que es la ciudad que yo estudiaba, y mis papás a 200 kilómetros en mi pueblo de origen. Entonces es un poco eso, es un poco jugar incluso con nuestra propia mente, de no centrarnos en lo que nos separa, sino ponernos a pensar en lo que nos acerca, buscarle ese lado. Qué bueno, qué bonito. Y sí, yo te menciono mucho a mis papás, pero también me pasa con mi abuela, que por ahí es más grande, vos decís 80 años y es lo mismo, es esto de son personas muy importantes que uno tiene y que desearía tener cerca siempre. A veces no se puede por decisiones de vida y ahí es cuando uno es un poquito egoísta y dice, bueno, a ver, ¿qué quiero para mí? Yo en este caso quería venir a hacerme un máster a España. ¿Mi decisión dolía para mi familia, para mis amigos? Sí, pero tenía que ser un poco egoísta y decir, tengo que pensar en mí esta vez, en lo que a mí me hace bien y en consecuencia de eso ver cómo puedo hacerle bien al resto también, pero sin dejarme de lado y mi experiencia vivirla, porque en algún momento, si no me va a pasar factura de haber dicho, me quedé con las ganas y ahora el tiempo ya pasó. Pero bueno, me pasa con mis abuelos y con mis papás que he logrado acercar estas distancias con esto que te decía. ¿Qué le dirías al típico argumento poco fundamentado que dice, por ejemplo, que las personas inmigrantes que venís aquí a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera? Hoy no, lejos de eso. Me parece que es una idea que pasó de moda, que en algún momento, a ver, yo como argentina podría decir que hace 100 años todos los europeos que viajaron a Argentina fueron a quitarnos trabajo, tierras y todo, y me parece que es una tontería. Me parece que tanto en el momento que los europeos fueron a Argentina o a América Latina y ahora esto que se está volviendo a dar, pero a la inversa, parece que nosotros nos nutrimos de todos los europeos que viajaron y Argentina es lo que es por todos esos europeos y que hoy nosotros venimos a aportar. Yo, a ver, particularmente curso con 12 personas en el máster, que 10 son españoles y no vengo a quitarle lugar a nadie. Vengo a compartir, a nutrirme de sus experiencias, de sus formas y a formar parte de, no a pisar a nadie, a hacerme lugar por lo que valgo, por lo que sé, por mis capacidades y por mis ganas de crecer en realidad. Yo creo que eso de pensar, vamos a sacar el lugar, me parece que no somos nenes de 5 años, de pensar, ay no, mi compañerito de jardín me siento yo y nadie más que yo. Bueno, cerramos una etapa de la curva de tu vida. Lo malo, todas las peores curvas, todo lo que tenías que contar, lo archivamos aquí y ahora vamos a continuar, ¿vale? Porque esto no acaba aquí y vamos a ir a la parte más bonita y seguramente más emotiva y sentimental, vale. ¿okay? Así que pues continuamos con la curva, nos vamos. Continuemos. ¿A dónde me quieres llevar? A Sol, a Puerta del Sol. En 2019 vine de turista y fue un lugar que me marcó y hace poco tiempo, cuando me mudé a España, buscando piso y habitación para compartir, me terminé dando cuenta que mi lugar de residencia hoy es Sol, muy cerca, y ahí fue cuando realmente me di cuenta que mi sueño se había cumplido. Hacía 2 años venir como turista y hoy es mi casa. Bueno, pues vamos camino para allá, allí continuamos y finalizamos la curva de tu vida. Pero me gustaría hacerte una pregunta. Cuando bajaste del avión, ¿cogiste un taxi o Sí. ¿Y qué sentimientos había ahí dentro? Fueron sentimientos súper encontrados. Súper contenta porque lo había logrado y a la vez era darme cuenta que realmente había dejado por un tiempo muchas cosas atrás. Así que cayeron un par de lágrimas, hay que admitirlo. Bueno, pues ahora continuamos con la curva. Vale.
estamos aquí ya en Sol y me gustaría continuar con tu curva. Y lo primero que me gustaría preguntarte es si todo este camino que hemos hecho, ¿no? Has estado pensando todo lo que hemos hablado en la entrevista y crees que falta algo por añadir para después poder ir a la parte más guay y más bonita, ¿no? A ver, creo que cuando hablamos de mi peor pozo, de mi curva más baja, comenté un hecho de mi adolescencia que en ese momento fue lo primero que se me vino, pero también creo que es porque mi peor curva tengo un poco bloqueada. Y en realidad fue que en 2020, en plena pandemia, por el COVID, perdí a una persona súper importante de mi vida, que no vive cerca de mi casa, o sea que hacía mucho tiempo que no la veía y fue fatal, fue súper, súper doloroso. En plena pandemia. En plena pandemia, el 25 de septiembre. ¿Y no pudiste despedirte de ella? No, 25 de septiembre de 2020, hasta el día de hoy, de 23 años de vida, creo que fue el peor día de mi vida. El peor día ese y los que siguieron, porque procesar esa pérdida y ese dolor sin poder vivir el duelo como uno está acostumbrado, con velatorios, con entierros, creo que sí, que eso fue lo que más me marcó hasta ahora. Era una persona súper importante, tenía que ver a lo que fue mi adopción. Esa persona fue la que ayudó a mis papás en su momento para poder encontrarnos y cruzar nuestros caminos. Ella es de Villaguay, de donde yo nací, y siempre para mí fue mi ángel, mi persona especial. Y bueno, esto fue en septiembre, hacía desde marzo que no la veía y fue fuerte. Seguramente siga estando muy presente, ¿no? Sin duda, creo que parte de toda esta estadía, hace tiempo acá en España, mi compañera y mi guía también lo es, porque si no, sin ese apoyo que yo tenía y tuve durante todo el tiempo que ella estuvo conmigo, lo sigo teniendo de otra manera, más espiritual, energética o como sea, pero sigue estando. Muchas gracias, obviamente, por contar esto tan íntimo. Es un acto muy valiente por tu parte. Y me gustaría terminar esta entrevista de la manera más bonita posible, y es con cuál ha sido la mejor curva de tu vida. Bueno, la mejor curva de mi vida sin duda, y lo que más se me viene a la mente ahora fue también en 2020. 2020, es un año donde tuve lo mejor y lo peor. 2020, en agosto, me gradúo de la universidad, defiendo mi tesis, también en plena pandemia, una situación a nivel nacional y mundial caótico, en mi casa, de manera virtual, solo con mi mamá, mi papá y mis abuelos, que tampoco podrían haber estado mis abuelos, pero me parecía que era un momento y que ameritaba romper las normas para que me acompañaran, porque son personas súper importantes en mi vida. Y nada, era como que muy íntimo porque estábamos nosotros, y cuando termino de rendir, que cierro ya el ordenador y daba por terminado, suena el timbre de mi casa y eran mis amigas que estaban todas, me súper movilizan. Estaban todas ahí para celebrar conmigo, al margen de todo lo que se decía y que estaba establecido que no se podía hacer. La gente que realmente quería me acompañó y no le importó romper un poco esas normas, y me parece que es súper valioso, súper valioso. Bueno, pues hasta aquí la curva de tu vida. Se me ponen hasta los pelos de punta porque me parece muy guay. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a una persona que se esté planteando hacer lo que tú has hecho, ¿no? Volar, básicamente. Salir de su zona de confort, la soledad también un poco que eso supone. Que lo hagan porque todo el miedo, toda la distancia, todo lo que uno deja vale la pena sin dudarlo. No hay manera ni minuto en el que no diga qué suerte que lo hice, qué suerte que me animé, qué suerte que fui un poco egoísta en decir es algo que yo quiero, y pese a que sé que mi decisión tal vez modifique la vida o los sentimientos de otros, decidir hacerlo por mí, porque sabía que si no lo hacía me iba a terminar arrepintiendo, y me iba a arrepentir no solo por no haberlo hecho, sino por no haber escuchado lo que tanto deseaba hace años. Entonces, que lo hagan, que emigrar no es tal crisis, emigrar o irse un tiempo, porque también es un momento de decir, por ahí te querés probar a vos mismo y decir, lo intento, voy un tiempo, estudio, trabajo y vuelvo,
o tal vez no volver más, pero se puede. La gente, aunque uno lo dude, está muy predispuesta a los que venimos de afuera, y al menos yo puedo decir que hace 5 meses que me rodeo de gente hermosa, de gente que me ayuda muchísimo y que todos los miedos que tenía los van apaciguando, van poniendo paños fríos. Y a ver, que extraño, sí, obviamente, todos los días, pero se extraña de otra manera, porque encontrás gente que te acompaña en ese extrañar y te hace vivirlo de manera diferente y más tranquila. Bueno, Malena, pues hasta aquí la curva de tu vida, muchísimas gracias y nada, espero que todo lo que esto te dé pues sea positivo. Gracias, gracias.